lugares donde ainda podense visitar como funcionaban tradicionalmente. Tenemos dos lugares, uno que llamase Sanseshans y otro que es Kinderdijk, que está situado muy cerquita de la ciudad de Rotterdam. Por tanto, vamos a continuar aquí a visitar, la visita de Ámsterdam, que vamos a hacer, disculpe, dos partes de la visita. La primera parte es la parte que vamos a visitar ahora, que es una parte que va a corresponder como área que foi construída durante o século XX e depois tamén parte do século XIX. E no medio da visita vamos a facer unha parada para facer a demostración da lapidación dos diamantes. O sea que primeiro vamos a dividir la visita en dos partes. Una parte del siglo XX, siglo XIX, haremos una parada para hacer una demostración de la talla de los diamantes, y después de la lapidación de los diamantes, después de esta talla de los diamantes, continuaremos con el resto de la visita. O sea que por tanto ya después se terminará la visita detrás de la estación, es decir, así completando todo lo que es el tour panorámico. Por tanto, una visita que, como vamos a ver, es una visita de una ciudad que es muy pequeña. Ámsterdam tiene una población de unos 930.000 habitantes. O sea, Ámsterdam tiene una población de unos 930.000 habitantes, muy pequeña en comparación con otras ciudades europeas que ya visitaran, como París o Londres, por ejemplo. O sea, que es una ciudad que es mucho más reducida. Aquí a nuestra derecha tenemos un parque que llama o Amstel Park. Amstel Park, que es el parque del Amstel, parque que tiene, pues bueno, que fica aquí situado, que en la otra parte del río, en la otra parte del río, es donde está, perdón, la otra parte del parque es donde está el río Amstel, que vamos a atravesar después atravesaremos en alguna ocasión. Aquí a nuestra izquierda, un bairro, dos últimos que va a ser construido durante el siglo XX, uno de los últimos barrios que se construirá durante el siglo XX, que es el barrio de Bautenfelder. Es una ciudad diferente, porque fue una ciudad que va a ser construida sobre un grupo de ilhas, exactamente unas 90 ilhas. O sea, Ámsterdam está construida sobre unas 90 islas. ¿Qué quiere decir? Que los materiales de construcción sobre lo que va a ser construir los previos son materiales muy débiles. Hablamos de mucha argila, arilla y turfa. Los materiales, por lo tanto, sobre los que se va a construir son materiales muy débiles, mucha arena, mucha arcilla y turba. Y por eso a construcciones previos, a técnicas de construcciones previos va a ser también diferente. La técnica de construcción de los edificios va a ser también distinta. Tenemos, por una parte, bueno, pues lo que son los edificios construidos sobre estacas de madera, sobre pilotes de madera, área del siglo XVII, y después estacas de metal en esta parte, pilotes de hormigón, aquí en toda esta zona de aquí de la izquierda. Toda esta parte de aquí de la izquierda llámase el Zuidas. Todo este barrio de aquí de la izquierda se llama el Zuidas, el Business District, área de escritorios. Oren, como generalmente cuando se habla de un área de escritorios, cuando se habla de un área de negocios, siempre uno piensa en edificios altos, acristalados, modernos. Aquí, fíjense como los predios no son altos. Esos son los predios que son mucho más bajos, porque precisamente por estas técnicas de construcción que van a se utilizar, debido a estas técnicas que se van a utilizar sobre estacas de metal, de concreto, sobre pilotes de cemento, de hormigón, o también, como decía, estacas de madera, con pilotes de madera en la parte más antigua. Aquí a nuestra izquierda, dejamos este pabellón de la RAI, este pabellón de la RAI, todo recto, detrás del cochecito ese pequeño ahí de frente. Aquí a la izquierda tenemos este pabellón de congresos. Aquí es un pabellón de congresos, exposiciones. Aquí a nuestra izquierda toda esta área, ¿no?, que es una de las últimas áreas de construcción durante el siglo XX. Toda esta es una de las últimas áreas que se construirá
en el siglo XX. Vamos a entrar ahora en un barrio que llamase o Amsterdam South. Toda esta zona que donde vamos a entrar ahora mismo se le llama el Amsterdam Sur. Es un área de, bueno, pues de mucho desenvolvimiento durante o século XX, falamos principio del século XX, es un área que se va a crecer mucho durante el siglo XX, principio del siglo XX, entre los años 1917 al año 1930. Es una parte de la ciudad que fica dividida en tres partes, está dividida en tres barrios. Está o Stadion Buurt, que es o bairro do estadio, que se construirá para las Olimpiadas de 1928. Después, tenemos el Apollo Buurt, que vamos a pasar después, o bairro de Apolo, barrio de Apolo, que es donde moran las personas que tienen una situación económica más favorable, aquí es donde viven las personas que tienen una situación económica más dinero, y por último pues tenemos el Rivier Buurt, que es donde estamos nosotros, o Bairro do Río, este barrio que es un barrio pues donde pues ahora viven personas de clase media alta, más bien. Fíjense que es un área que fica muy perto do centro histórico da cidade. Es un área que van a ver como está muy cerquita de lo que es el centro puramente histórico de la ciudad. Este es un área que lo que va a hacer es un área que va a hacer esta planificación un arquitecto llamado Hendrik Petrus Verlage, un arquitecto que va a se llamar así, va a ser o pai de arquitectura moderna, se le llama como el padre de la arquitectura moderna aquí en Ámsterdam, porque lo que él va a hacer es una cidade diferente. Olhem un mapa da cidade, da parte histórica, son todos canais artificiais, ruas muito estreitas, muito pequenas, mas aquí lo que ele va a hacer es una planificación diferente, con ruas muito largas, con un concepto de aprovechar los espacios también diferente y también una visibilidad entre las ruas también mucho más grande. Fíjense cómo lo que va a hacer este hombre es un concepto de ciudad distinto, ¿no? De las calles pequeñitas, canales estrechos de la parte del siglo XVII, aquí vemos cómo las calles son mucho más anchas, la forma de aprovechar los espacios con zonas verdes y sobre todo también visibilidad entre las calles, ¿no? Mucho más grande todo. Aquí a la izquierda. Y además que los señores conocen o lembran a Ana Frank, ¿no? Me imagino que conocerán o recordarán a Ana Frank. Bueno, pues ya saben que esta crianza, esta niña, ¿no? Que va a escribir su diario durante la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, o caderno, a libraria, y donde ella va a comprar su cuaderno, la librería donde ella comprará su cuaderno, es precisamente esta que vemos aquí a nuestra derecha. Aquí a derecha tenemos esta libraria, esta loja, aquí con estas maderas ucranianas, aquí es donde ella compró su cuaderno, aquí a la derecha. Después también tenemos un poquito más adelante, es un lugar, es un motivo, porque ella compró aquí este cuaderno, es porque si van mirando ustedes a la derecha, aquí a derecha, esta pequeña plaza, más aquí, justamente aquí a derecha, segunda entrada, primer andar, justamente aquí a derecha, hay una bicicleta amarilla, hay una bicicleta pequeñita amarilla. Bueno, pues ahí en esa entrada, primer andar, ahí es donde estuvo morando, ahí donde vivió Ana, entre los años 1933 al año 1942. Ahora también aquí a derecha, miren aquí a la derecha esta escultura, lembrando, recordando a esta niña. Aquí a derecha, ¿no? O sea que después de ganar Hitler as eleições no ano 1933, o que acontece é que a situação dos judeus vai se transformar numa situação muito ruim. Por isso tem que fugir. E muitos deles emigraram aqui aos Países Baixos, a Ámsterdam. Después de ganar Hitler las elecciones en el año 1933, la situación de los judíos va a empeorar y por eso muchos de ellos tienen que huir, vendrán aquí, a Países Bajos, a Ámsterdam. Y aquí en este bairro moraron hasta 17.000. Aquí vivirían hasta unos 17.000 hasta la Segunda
Guerra Mundial. Ya después del año 1942 exactamente, pues todo esto ya va a cambiar, porque, por ejemplo, esta es la casa donde vivió mi primero Ana Frank. Aquí es donde va a morar en un primer lugar. Va después a coñecida Casa Museo, la conocida Casa Museo, fica no Prinsengracht, está situada en el centro de la ciudad, en el Prinsengracht. O sea que está en un lugar completamente distinto. Vamos a mirar aquí a nuestra izquierda y vamos a continuar el paseo por esta parte, siempre del siglo XX. Vamos a continuar aquí por esta parte del siglo, siempre del siglo XX. Estas banderas, como ven aquí, multicolores, porque el pasado sábado fue esta parada, este desfile, ¿no?, del orgullo gay. Entonces fue hasta el día de ayer, y por eso aquí en esta rúa siempre celebran de una manera muy especial. Aquí se celebra de una manera bastante especial. Oye, también como las casas, oye, los materiales de construcción.